por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, Luis Fernando Torres. Que este proyecto tendría algún valor si sirviera para cerrar la brecha fiscal. Con 500 millones de dólares que se esperan recaudar, difícilmente se va a cerrar la brecha fiscal. Una gota, digamos, en el desierto para una brecha fiscal que supera fácilmente los 10.000 millones de dólares. El proyecto es, desde todo punto de vista, discriminatorio. Beneficia a aquellos que tienen deudas tributarias, pero perjudica a todos aquellos que han pagado puntualmente. ¿Es que los que pagaron puntualmente son ingenuos o cumplieron sus obligaciones a tiempo? Es indudablemente un proyecto que esconde unas cuantas verdades que no se quieren decir en este país. ¿Por qué deben los contribuyentes ecuatorianos aproximadamente 6.200 millones de dólares, de los cuales 3.100 corresponden a capital y 3.100 corresponden a intereses, multas y recargos? En unos casos deben porque simplemente debiendo pagar no pagan. Son aquellos contribuyentes que en el mundo de las empresas y los negocios se llaman vivos, vivísimos y avivatos. Ellos, por supuesto que estarán aplaudiendo la ley, se van a beneficiar, como entiendo se beneficiaron ya con la amnistía del 2008. Existen otros contribuyentes que, debiendo pagar, simplemente no han podido pagar porque no tienen el dinero para hacerlo. Esa es una situación distinta y probablemente entre ellos se encuentran algunos empresarios honestos, que los hay en este país, pero mayoritariamente los pequeños contribuyentes, la dueña de la peluquería, a la que le cerraron por no haber hecho a tiempo la declaración del impuesto al valor agregado, y tiene multas y tiene recargos, pero el giro del negocio no le permite recaudar aquello que necesita para cumplir sus obligaciones. Y también existe otro universo de deudores, aquellos que han sido sometidos al implacable autoritarismo de los auditores del Servicio de Rentas Internas. Entiendo que los auditores tienen un premio cuando mantienen una obligación, no hacen caso a las justificaciones del contribuyente y mantienen las actas de determinación para que el contribuyente pague por algo que no debería pagar. Y fuera de la esfera administrativa está la justicia, una sala de lo contencioso administrativo en la Corte Nacional de Justicia que niega los recursos de casación aproximadamente en un 90%. Famoso es el caso de la destitución de los jueces Swing y Durango, que tuvieron la valentía de tomar una decisión y finalmente, bajo la figura del error inexcusable, hoy se encuentran fuera de la sala contencioso tributaria de la Corte Nacional de Justicia, dos jueces probos, conocidos en la academia y conocidos en la práctica tributaria. Y en los tribunales inferiores pasa algo igual, en los distritales de lo contencioso tributario. Los jueces, ante la presión de la autoridad tributaria, prefieren darle la razón a la autoridad tributaria y no al ciudadano. Por ello es que en los dos ámbitos, en el administrativo y en el judicial, esa presión que existe ha llevado a que muchos ahora sean deudores sin que deban pagar totalmente aquello que administrativamente se ha establecido o de manera judicial, inclusive en el más alto tribunal de justicia del país. No todos en el Ecuador vinculados al sector privado empresarial están de acuerdo con la ley. Abelardo Pachano, uno de los economistas más brillantes que ha dado este país, escribió un editorial en Diario El Comercio la semana pasada. Les recomiendo que lean. Él dice, entre otras cosas, que este proyecto de ley destruye la ética tributaria. Textualmente, él señala lo siguiente: el gobierno,
angustiado por tener dinero, y ciertos empresarios en mora, por decirlo de una manera protocolaria, encuentren en esta coyuntura la oportunidad de saldar cuentas, suscitando normas especiales que los ponen en ventaja frente a los contribuyentes cumplidores puntuales de sus obligaciones. Y pregunta, ¿qué lección deja el gobierno nuevamente al guardar en la guardilla de la ética tributaria a cambio de aliviar su angustia económica? ¿Quién va a compensar a aquellos contribuyentes que siguieron el trámite legal, se sometieron a la justicia con reconocida e indebida presión pública, fueron castigados e incluso sufrieron la expropiación de los bienes? Esto dice no un funcionario público, esto dice uno de los economistas más importantes del país vinculado a la empresa privada. Aplaudir por aplaudir este proyecto, al menos yo no lo haré. Por allí escucho voces del sector empresarial que se atribuyen la autoría del proyecto. Ellos son los autores y el presidente es el tramitador que ha enviado a la Asamblea. Señores asambleístas y señores legisladores, en el informe se dice que 52,000 tungurahuenses podrían beneficiarse de la ley. Ojalá sea así, especialmente aquellos contribuyentes de Tungurahua y del resto del país que tienen que pagar multas onerosas, intereses que salen de los parámetros legales, pero para poder beneficiarse de esta ley necesitan plata, porque deben pagar el capital. Si no pagan el capital, en 30 días o en 60 días, simplemente no pueden beneficiarse de la condonación de intereses o multas. ¿Cuántos en esta difícil situación económica por la que vive el país tendrán el dinero para poder pagar el capital? Estoy seguro que aquellos grandes contribuyentes que deben millones de dólares sí van a tener el capital, y para ellos esta ley será un gran negocio si no se beneficiaron ya el año 2008. Pero para aquellos que a duras penas operan, va a ser muy difícil que tengan el capital, el recurso para pagar el capital y así beneficiarse de la condonación de intereses y de multas. Este proyecto debería indudablemente llevar a que la comisión para segundo debate conteste las preguntas que han hecho muchos legisladores. El asambleísta Moisés Tagle pedía que nosotros tuviéramos acceso por lo menos a conocer los nombres de los grandes deudores del país, para saber de ellos quiénes se van efectivamente a beneficiar. Por lo demás, señores asambleístas, me llama mucho la atención que en este proyecto no se mencionen las sentencias. Todo entra, inclusive las actas de determinación establecidas a nivel administrativo. ¿Y las sentencias? ¿Por qué no están? ¿Cuál es la razón para que queden fuera aquellos contribuyentes que ya han sido sentenciados y finalmente tienen que pagar al Servicio de Rentas Internas y no han podido pagar en muchos casos porque no tienen el dinero? Esa es una explicación que está faltando. ¿Por qué? Sin embargo, sí se permite a aquellos que han pedido facilidades de pago. ¿Quiénes se encuentran en esas condiciones para beneficiarse de este proyecto de ley? Es otra de las interrogantes. Me parece adecuado que no se hayan olvidado de los gobiernos seccionales. Al menos a ellos se les da la misma posibilidad que al gobierno nacional para que puedan instrumentar una política parecida. Yo espero que los alcaldes y los gobiernos seccionales, al menos si van a establecer medidas parecidas, establezcan algunos condicionamientos para que no tengamos unas ordenanzas parecidas a esta ley. Discriminan a unos, a los que pagaron a tiempo, y benefician simplemente a otros. Muchas gracias, señora Presidenta.